Vamos de inmediato en vivo hasta el Parlamento Nacional. Hoy una sesión sumamente activa en el Congreso de la República. Para ello tomamos contacto con nuestro compañero Ronnie Mellán. Más temprano se acordó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Moisés Mamani y ahora, Ronnie, el Congreso está debatiendo el pedido de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Morán. Ronnie, adelante. Así es, Perla, muy buenas tardes. Continúa la sesión aquí en el Pleno del Congreso y como lo mencionaste, se está evaluando la moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Morán, por la presunta interceptación telefónica que se habría realizado al expresidente Alan García. Primero tomó la palabra el congresista Jorge del Castillo, quien ha señalado que el ministro no ha sido claro y tampoco ha explicado de por qué estaban los vehículos en el exterior de la casa del expresidente. Luego el congresista Arana ha señalado que con esta moción de interpelación se quiere encubrir al expresidente García, quien debería estar con prisión preventiva. En el momento también hizo uso de la palabra el congresista Johnny Lescano, quien rechaza esta moción de interpelación, y en ese preciso momento los congresistas del APRA se retiraron. Lo propio hicieron las congresistas mujeres de Fuerza Popular. Luego regresaron y el debate continúa aquí en el Pleno del Congreso. Vamos a escuchar cómo se va desarrollando este tema. Presidente, yo no dudo de lo que haya hecho el Ministerio del Interior con esa mochila que se perdió. La DINI es muy torpe la DINI. Acá está la carátula de una denuncia que hice contra la DINI hace unos años atrás. Y aquí se demostraba toda la torpeza que ejercen de antes y hasta ahora también. Y a mí me siguieron mucho. Por ejemplo, cuando al jefe de la DINI de aquel entonces le preguntaron: oiga, señor, ¿por qué usted vigiló al señor García Belaunde? Respondió: sí, a su esposa y a su hija sí. Bueno, orden superiores. Aquí está Mauro Contreras, director de Contrainteligencia. Bueno, cuando vino aquí a declarar, o una comisión especial que se hizo para que se investigue al director, a inteligencia y a contrainteligencia de aquella época. Entonces, son muy torpes, chabacanos, un trabajo pues rudimentario, rústico, ¿no? Con poca inteligencia, ¿no? Bueno, yo no dudo eso. Ahora, el tema ya pasó y me parece grave, pero no sé si esto derive de una interpelación necesariamente. Pero lo que sí me llama la atención, presidente, y sí es preocupante, es que el ministro del Interior haya dicho o haya exigido y haya pechado al Poder Judicial y al Ministerio Público para que decreten arresto domiciliario a los políticos. Eso sí me preocupa mucho más. Me hace recordar a la frase del mariscal de la Victoria, Hermosa Ríos, cuando dijo en febrero del 92, 30 días antes del golpe, dijo que el Parlamento no tenía autoridad para determinados casos. Y cuando pechó al Parlamento. Eso me preocupa, porque demuestra que en el gobierno hay una intención de controlar los poderes del Estado. Tiempo adicional. No le interesa mucho el Parlamento, no tiene bancada. Hay que dividir más al Parlamento y cuanto más se divida, mejor reinará el señor Vizcarra. Pero quieren intervenir en otros poderes, eso me preocupa. Y quizás por eso había que interpelarlo. Porque por mucho menos se interpelaron a otros ministros en el pasado. Por mucho menos el APRA interpeló y censuró a 11 ministros, por mucho menos, en los años 60. Entonces me parece que esto sí amerita. Y el ministro no ha dicho: señor, arresto domiciliario por los policías malos, corruptos que hay, porque los hay lamentablemente. No dijo eso. No dijo: vamos a arrestar a los miembros, arresten ustedes a los miembros del Club de la Construcción. No ha dicho eso. No ha dicho: arresten ustedes a los abogados, a los árbitros o a los periodistas que se pueden haber vendido 10 veces en su momento. Eso no lo ha dicho. Se refirió solamente a los políticos. ¿Y en el Perú cuántos políticos hay? Políticos, creo que casi ninguno. Todos son aprendices de políticos o arribismo a la política, o políticos muy pocos, nos consideramos en todo caso. La clase política no. La clase política es parte de la clase dirigencial del país. Y la clase dirigencial son todos los que están dirigiendo de alguna manera sectores de la sociedad peruana.
Y esa clase dirigencial es la que está fallando, evidentemente. Como lo decía Ortega, ser presidente los años 30. ¿Qué le falló a España para llegar a una guerra civil que causó 1 millón de muertos a los años 30? ¿Qué le pasó a España? ¿Qué falló? ¿La clase política? No, la clase dirigencial, donde salen los políticos. Y eso es lo que hay que considerar, presidente. Por eso que me preocupan las declaraciones del ministro, que es policía, que es de inteligencia. ¡Qué casualidad! Eso sí preocupa, presidente. Según el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y el artículo 83 del reglamento, se va a consultar la admisión de la moción de interpelación. Se recuerda que para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto a favor de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. El número de congresistas hábiles para la presente sesión es de 102, es decir, el tercio es 34. Los señores congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Muy bien, Perla, entonces en estos momentos está pasando lista, tal como lo indicó el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry. Se necesita un tercio de los asistentes, en este caso son 34 votos. Vamos a escuchar. Han registrado su asistencia 76 señores congresistas al voto. En estos momentos se procede a la votación. Lo que se está viendo aquí es de aceptar la moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Morán, por la presunta interceptación telefónica que se habría realizado al expresidente Alan García. Congresistas del APRA sustentaron este pedido debido a que ellos indican que el ministro no ha dado una explicación clara sobre este tema por el vehículo que se encontró en el exterior de la vivienda del exmandatario. Vamos a proceder a cerrar la votación. Y se cierra la votación. Vamos a ver cuál es el resultado. Si se aprueba o no la moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Morán. Votación cerrada. Han votado a favor 28 señores congresistas, 24 en contra, 21 abstenciones. En consecuencia, no ha sido admitida la moción de interpelación. Se va a dar cuenta de una moción de interpelación. Moción 8.200. Muy bien, Perla, entonces con 28 votos en contra, no se ha aprobado la moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Morán. Vamos a ver ya otra moción que han solicitado. El congresista Johnny Lescano, vamos a mostrarlo, está expresando un incidente con otros congresistas. Pero vamos a llevarte toda la información más adelante. Mediante la cual propone que el Congreso de la República interpele al ministro de Cultura, Roger Martín Valencia Espinosa, para que informe al Pleno sobre la nulidad de las resoluciones 008 y 009-2019 MC, que habrían hecho posible la condonación de la sanción impuesta. Esto es lo que ha decidido entonces el Congreso de la República, no interpelar al ministro del Interior, Carlos Morán, por el caso del expresidente Alan García.